Los grises comerciales que podemos comprar en tubo o en godet, pues por ejemplo el gris de paint, el tinta neutra o incluso los negros, pues el negro marfil, negro humo, bueno, pues los grises o negros que podáis tener en vuestra paleta son muy útiles en ocasiones para lograr zonas de máxima oscuridad en algunos puntos muy concretos, y también son muy útiles para agrisar mezclándolos con otros colores. Pero pueden resultar muy peligrosos si no dominamos el color. Por ello, es interesante fabricar nuestros propios grises a partir de otros colores que tengamos en nuestra paleta. En este vídeo os voy a mostrar mis mezclas favoritas para fabricar mis grises, que os pueden servir también de inspiración para fabricar vosotros los vuestros a partir de los colores que tengáis. El peligro de los grises y los negros. En la mayoría de ocasiones pintamos a partir de fotografías y es muy frecuente que los colores en las fotografías estén muy contrastados, de tal forma que las zonas más oscuras, las zonas de sombra, se ven en la fotografía mucho más oscuras de lo que serían en realidad. Si nos fijamos bien, no obstante, en la foto, si tenemos la vista muy entrenada, podremos apreciar que muchas veces esas zonas negras o gris oscuro en realidad tienen matices de color, pueden ser pues marrones oscuros, verdes oscuros, y sin embargo, si no tenemos la vista muy entrenada, como digo, nos puede parecer que es negro. Además, lo que digo, probablemente en la realidad ese color no sea tan oscuro como en la fotografía. ¿Qué peligro tiene el uso de los grises o negros de tubo? Que cuando somos principiantes, pues nosotros vemos una zona de sombra muy oscura y decimos, bueno, pues yo en mi paleta que tengo así oscuro, el gris de paint o el negro de humo, el negro marfil, lo que venga en la paleta que hemos comprado o el tubo que nos compráramos en su momento. Y cogemos ese gris de tubo y lo aplicamos en toda la zona de sombra, que en ocasiones pues puede ser muy amplia, y nos va a quedar, por un lado, el gris, si quizá tiene una tendencia fría y estamos pintando una escena cálida, pues va a desentonar completamente, porque no estamos distinguiendo esos matices, simplemente estamos viendo que es una cosa oscura y nos hemos ido al color más oscuro de nuestra paleta, sin preocuparnos de mezclarlo con nada. Como digo, se va a ver desentonado si no tiene la misma tendencia que el resto de la acuarela, se va a ver demasiado oscuro, demasiado agresivo, y además, si ese mismo color no lo hemos utilizado en el resto de la pintura, se va a ver muy desconectado. No hay problema, como decía al principio, en utilizar los grises si lo hacemos con coherencia y si sabemos utilizarlo. Pues por ejemplo, grandes acuarelistas, por ejemplo Joseph Sbucbic, en sus acuarelas utiliza muchísimo el tinta neutra y lo utiliza en toda la acuarela, mezclándolo con todos los colores, y en ese caso sirve como un vehículo para armonizar todo el color de la acuarela. Pero si nos limitamos, por no tener mucha experiencia y no dominar el color, a pintar solamente unas zonas más oscuras con ese color, lo que digo, va a quedar muy desconectado del resto. Para ello os propongo las siguientes mezclas para que, aprovechando los colores que ya hemos utilizado en nuestra acuarela, saquemos nuestros propios grises, que van a ser más armoniosos que colocar directamente un gris de tubo. Pero antes de continuar con el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que como sabes es completamente gratuito y a mí me ayudas un montón. Bueno, vamos a ver esas mezclas.
Sabemos, según la teoría del color, que mezclando dos colores complementarios, es decir, dos colores que estén enfrentados en el círculo cromático, obtenemos negro, o más bien en la práctica lo que obtenemos son grises. Parejas de colores complementarios, las más típicas, que son las de los primarios contra su contrario, pues el amarillo con el violeta, el rojo con el verde y el azul con el naranja. Para estas mezclas de grises que os voy a proponer, pueden ser colores que sean exactamente su complementario, o si los mezclamos con algún color adyacente que esté cerca, pues suelen funcionar también bien, no tiene que ser exactamente el complementario. Esto ya podréis hacer vosotros también vuestras pruebas con vuestra paleta e ir probando, pero bueno, las mezclas más típicas son lo que os digo, rojo-verde, amarillo-violeta y azul y naranja. Usando estas mezclas, además, podemos modular el gris de una tendencia más fría o más cálida, poniendo más o menos cantidad de un color, y obtener también variaciones de color que hagan la acuarela más interesante por tener más variedad de color. Os enseño ahora varios ejemplos que a mí me gusta utilizar con colores de mi paleta, y como os digo, vosotros podéis experimentar con los colores que tengáis en la vuestra. La primera mezcla que os propongo es utilizar el naranja pirrol, que como os digo, bueno, pues colores que tengáis vosotros en vuestra paleta lo podéis adaptar si no tenéis exactamente este naranja. Este es un naranja que es muy transparente, ¿vale? Y pues una de las mezclas que a mí me gusta es este naranja, el naranja pirrol, con azul ultramar. Como os decía, pues estas mezclas nos permite modular y llevarnos el gris a unos tonos más cálidos o más fríos, dependiendo de la proporción que tengamos. Voy a mezclar ahora en paleta para obtener algo más saturado. Ese sería un gris bastante neutro, pero como digo, pues si le ponemos más naranja lo llevaremos a más cálido, si le ponemos más azul lo llevaremos a más frío. Otra mezcla que a mí me gusta mucho y que además es también muy popular es el siena tostada con el azul ultramar también. El siena tostada en realidad no lo encontramos en el círculo cromático, porque en el círculo cromático solamente tenemos lo que son colores del espectro visible, son colores brillantes, digamos, que no están agrisados, y el siena tostada lo podríamos considerar que es un naranja quebrado, que ya tiene parte de su complementario, tiene azul. Aquí tengo el siena tostada y lo mezclo, como digo, con el azul ultramar. Y lo que podemos ver además cuando hacemos estas mezclas en el papel es que nos da bastante variedad de color y nos puede hacer unos efectos pues mucho más interesantes que poner una capa de un gris monocromático que sea muy plana, y esto pues nos da mucha más riqueza a la acuarela. Voy a mezclar ahora en paleta con más saturación. Como veis, no son grises que sean excesivamente potentes, excesivamente duros ni muy agresivos, con lo cual en nuestros paisajes siempre va a quedar pues más natural que poner un gris de tubo, un gris comercial, que están hechos con pigmentos negros y que siempre van a ser mucho más agresivos. Otra mezcla que a mí me gusta mucho
es, en este caso, con la pareja, digamos, de rojos y verdes, pues aquí más que un rojo lo que voy a utilizar es un carmín, el carmín de alizarina permanente. Y a mí este me gusta mezclarlo con el verde eftalo. El verde eftalo, si no tenéis en vuestra paleta, pues quizás si tenéis un viridián o un esmeralda, son verdes muy parecidos, ¿vale? Entonces, estos dos colores dan unos negros, si lo saturas bastante, luego lo mezclaremos en paleta y lo veis más claramente. Si lo saturas bastante, dan unos negros bastante oscuros y bastante neutros. Esto es bastante útil en zonas de vegetación que tenemos pues así zonas muy oscuras, que se ven así árboles que los vemos casi negros, pues este es un buen color a utilizar, es una buena mezcla a utilizar porque no estamos poniendo directamente un negro, sino que estamos utilizando un verde y siempre nos va a quedar como más armonioso con todo el resto de verdes. Y lo mezclo ahora en la paleta. Veis que si lo concentramos, pues aquí da ya un negro bastante potente. Y luego lo que digo, estas mezclas son muy fáciles de virar a un sentido o a otro. Si le pongo un poquito de verde, le pongo un poco más de verde. No sé si se ve muy bien en la cámara, pero esto ya es como un verde muy oscuro, muy profundo, pero sí que se aprecia que es verde. Y si me lo quiero llevar más a un pardo, le pongo más del carmín y me va a un gris más cálido que tira más a un pardo. Entonces, estas mezclas en vegetación son súper interesantes porque me permite hacer las hojas en verdes oscuros y los troncos en estos marrones oscuros, en estos pardos oscuros. Esta es una mezcla que yo la utilizo muchísimo. Y por último, basándonos en los colores complementarios del violeta y el amarillo, pues una mezcla que a mí también me gusta mucho es utilizar el púrpura imperial de Daniel Smith, que esto es un color que es una mezcla de un rojo de quinacridona con azul ultramar, no es un pigmento violeta en sí, sino que es una mezcla de dos pigmentos, pero que a mí me gusta porque no es ni muy rojo ni muy azul y este violeta me gusta mucho. Y en lugar de utilizar un amarillo, pues yo lo que suelo utilizar es el ocre francés, que sería un amarillo quebrado. Entonces esta mezcla también pues aquí da unos tonos muy suaves, muy sutiles y más que grises tienden más al pardo. Y esto, pues bueno, en edificios, por ejemplo, suele ser una mezcla bastante interesante. Ya os digo que no es exactamente lo que entendemos por un gris más neutro como el que nos dan estas mezclas, pero que también es una mezcla bastante interesante y bastante bonita y bueno, me parecía interesante contárosla. Voy a mezclar también en la paleta, así más saturado, más mezclado. Le falta un poco de amarillo. Y como os digo, pues aquí sale un color que no es exactamente lo que entendemos por un gris, pero bueno, es un color agrisado que nos puede también resolver zonas de sombra, zonas oscuras, en las que no queramos a lo mejor tonos tan agresivos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, si no lo has hecho suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!